Masejet Menachot, Daf Lamedea Mudalef 35a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, una pequeña introducción. Como mencionamos en la clase anterior, el tefilín de Rosh, el tefilín de la cabeza, tiene 4 compartimientos y en cada uno va una parashia. Según la opinión de Rashi, que así explicamos en la clase anterior, el orden de estas parashiot en los compartimientos es el siguiente. Voy a explicar de derecha a izquierda. Y cuando digo derecha o izquierda, me refiero no derecha a izquierda del que tiene puesto el tefilín, de mí en este caso, digamos, sino de el que está enfrente, el que está viendo el tefilín. Entonces, de derecha a izquierda, el orden según Rashi, que así explicamos en la clase anterior y también así vamos a explicar ahorita, es Kadeshli de primero, Veaya Viaja de segundo, tercero Shema Israel y por último Veaya Im Shamoa. Sale de tal forma que hay 2 parashiot, ¿sí?, que están en 2 compartimientos externos, Kadeshli y Veayam Shamoa, porque están en la parte externa, y 2 parashiot, Veayaki Vieja y Shema, que están en compartimientos internos. Ahora sí, leamos y expliquemos la Gemara. Amar Rab Hananel Amar Rab. Ejelif parashiotea pesulot. Amar Abaye. Lo ambran en la gabaita le baraita. Ubaraita le gabaita. Aval gabaita le gabaita. Ubaraita le tlamba. Amarle Raba Maishna gabaita le baraita, ubaraita le gabaita de lo. Deach de baile mejeze avira, lo kahazia. Vea de lo baile mejeze avira, kahazia. Baraita le gabaita nami. Ach de baile mejeze avira de yamin. Kahazia avira de small, ve de small, kahazia avira de yamin. Ela loshna. La Gemara nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si la persona cambió el orden de las parashiot? El orden, cada parashia la puso en otro compartimiento, pero en diferente orden. Dice Rab Hananel en nombre de Rab, el tefilín se vuelve pasul. Viene Abaye y dice, todo lo que decimos que el tefilín está pasul cuando se cambian las parashiot de su lugar adecuado, es únicamente gabaita le baraita o baraita le gabaita. Únicamente cuando cambian la Kadeshli por Veaki Viaja o la Shema Israel con Veakim Shamoa, o sea, la externa con la interna. La externa con la interna. Ahí es cuando decimos que el tefilín está pasul. Pero, si intercambió la interna con la interna, o sea, puso Veakim Viaja después de Shema y Shema antes, o intercambió que la externa con la externa, o sea, Kadeshli para acá y Veakim Shamoa para el otro lado, ahí no hay problema y el tefilín va a estar kasher. Porque la halajá de Shemei Sinai, según la opinión de Abaye, que te dice el orden, te dice que tiene que estar afuera, que tiene que estar adentro. No te dice un orden mayor que eso. Así dice Abaye. Viene Rabba y dice, un segundo, no estoy de acuerdo. Rabba discute con Abaye y dice, no. ¿Por qué en el caso que intercambió interna con externa, o estas, decimos que está pasul? ¿Por qué? La razón aparentemente es porque la que tiene que ver el aire, la que tiene que estar expuesta, o sea, externa, no está externa, sino está interna. Y la interna, que no tiene que ver el aire, está viendo el aire. Y por eso es que está, ¿qué? Pasul. Entonces, si es así, pregunta Rabbi, dice, también en el caso de que intercambió ambas internas o entre ambas externas, también debería estar pasul. ¿Por qué? Porque esta externa de Kadeshli tenía, ¿qué aire? Derecho. Y al ponerlo del lado izquierdo, cambió para el aire también, se mantuvo abierta pero en el otro extremo izquierdo. Y las internas también. Estaba en el lado que interno derecho, o sea, veía el aire, no el aire lateral, sino de frente y atrás, ¿sí? La parte esta aquí, derecho. Y ahorita está viendo el aire que izquierdo. Entonces también debería estar ¿qué? Pasul. Por eso, Rabba discute con Abaye y dice que no hay diferencia y se intercambió las parashiot de sus lugares adecuados. Cualquier intercambio que sea, también interna con interna, externa con externa, también va a estar el tefilín pasul. Seguimos. La hermana nos trae otra alajá que dijo Rab Hananel en nombre de Rab. De Amar Rab Hananel Amar Rab. Titurá de tefilín alajá le Moshe Sinai. Amar Abaye Ma'abarta de tefilín alajá le Moshe Sinai. Ve Amar Abaye Shin shel tefilín alajá le Moshe Sinai. Ve tzarich sheyagia haritz limkom hatefer. Rabdi Minar de Amar, que van de Minkar lo tzarich. Ve Amar Abaye hay kilpa de tfilin, tzarich le mivdeke, de dilma itbe reuta. Ubaina ketibata maveleka. Rabdi Minar de Amar lo tzarich, kul musaba dikla. Ok, expliquemos esta parte de la Gemara.
Nos dice Rav Hanan en nombre de Rab lo siguiente. El titurá del tefilín, ¿qué es el titurá? ¿Se recuerdan? La base. ¿Sí? El tefilín está compuesto por 3 partes. La ketzitzá, que es el cuadrito superior. Titurá, que es la base, que es lo que está en gris. ¿Sí? ¿Se nota lo que está en gris? ¿Sí? Esa es la base. Y ma'abartá, que es por donde pasa la retzúa, que es la parte de aquí atrás. ¿Sí? Nos dice Rav Hanan, por donde pasa la correa, la retzúa. Perfecto. Viene Rav Hanan en nombre de Rab y nos dice lo siguiente. Titurá, el hecho que el tefilín tiene que tener una base, la titurá, esta que está en gris, es alajá le Moshe misinai. Dice Abaye, otra cosa, el ma'abarta del tefilín, la obligación de tener que hacer un paso en la parte trasera, es también alajá le Moshe misinai. Otra cosa que dice Abaye, la shin del tefilín. El tefilín de Rosh tiene que una shin que sobresale, una de 4 y otra de 3, dependiendo de cada lado. ¿Sí? También es que, ¿de dónde lo aprendemos que hay que hacerlo así? Alajá le Moshe misinai. Sigue diciendo Abaye otra alajá. Es importante que el haritz, ¿qué es el haritz? ¿Se recuerda el haritz? Es la ranura, ¿sí? La ranura, ¿sí? Estas ranuras que tiene el de la cabeza, ¿sí? Llegue hasta Mekoma Tefer, o sea, hasta el titurá, hasta abajo, ¿sí? Rabbi Minarda discute y dice, no, el hecho que hay un poquito de haritz, aunque no llega hasta el final, no pasa nada y es kasher, ¿sí? Ok, seguimos. Si recuerdan, nosotros vimos en la clase anterior que si no tiene haritzim, está pasul. O sea, aquí hay más lo que listo, tiene que tener haritzim. La pregunta, ¿cuánto de haritzim tiene que tener? Okay. Otra cosa que dice Abaye, dice el klaf, el pergamino, donde se escribe las parashiot del tefilín. Es importante verificar antes de la escritura que no tenga ningún huequito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que la ketivá sea una ketivá tamá, completa y bonita, y no que esté rota. Y si llegase a tener un hueco y sobre ese hueco escribe la letra esa no va a estar ¿qué? Completa. O sea, por eso dice Abaye, previo a comenzar la escritura, hay que verificarlo. Dice Rabdimi, no es necesario verificarlo previo. Cuando llegues a la escritura, si hay un huequito, te vas a tapar con eso. Porque la pluma con la cual estás escribiendo eso se va a trancar en ese hueco. Entonces no es necesario verificarlo antes, sino puedes adelantar. Seguimos. Amar Rabbi Yitzhak, Retzuot, Shechorot halachá le Moshe misinai. Meiti ve tefilin en koshrim otam ela beminam, ben yerukot ben shechorot ben levanot ben yerukot ben shechorot ben levanot, adumot lo ya'ase mipene genai, bedavar acher. אמר רבי יהודה, מעשה בתלמידו של רבי עקיבא שהיה קושר תפיליו בלשונות של תכלת ולא אמר לו דבר. אפשר אותו צדיק ראה תלמידו ולא מחבו? אמרו לו, הן לא ראה אותו, ואם ראה אותו, לא היה מניחו. מעשה באורקנוס, בנו של רבי אליעזר בן אורקנוס שהיה קושר תפיליו בלשונות של ארגמן ולא אמר לו דבר. אפשר אותו צדיק ראה בנו ולא מחבו? אמרו לו הן, לא ראה אותו, ואם ראה אותו, לא היה מניחו. קטני מיה, בין ירוקות, בין שחורות ובין לבנות. לא קשיא. כאן מבפנים, וכאן מבחוץ. אם מבפנים, מהי גנאי בדבר אחריקה? זימנין דמתהפכין ל. אוקיי. La hermana nos trae una alajá de Rabbi Yitzhak. Dice Rabbi Yitzhak lo siguiente. Un segundo. Sí. Ok, dice Rabbi Yitzhak. Las retzuot, ¿qué son retzuot? Las correas del tefilín, ¿sí? Tienen que ser color ¿qué? La parte superior. ¿Color qué? Negra. ¿Y de dónde lo aprendemos? Alajá le Moshe misinai. Así dice aquí en Rabbi Yitzhak. Viene la Gemara y pregunta en contra de Rabbi Yitzhak de una baraita. Ah, claro, vamos a tener una baraita. Se va a explicar ciertas cosas de la baraita y al final se va a formular la pregunta. La Gemara pregunta en contra de Rabbi Yitzhak de una baraita. La baraita dice lo siguiente. Los tefilín, ¿sí? Cuando vas a amarrarlos, se amarran con correas. Y las correas tienen que ser de su propia especie. Del mismo bait, de la misma casita, de la misma cajita del tefilín. O sea, de cuero. Tiene que ser de cuero de animal, ¿sí? Y pueden ser, las retzuot pueden ser kesherot. Esas retzuot tienen que ser de la misma, de cuero. Pero pueden ser kesherot, ya sea que sean verdes, amarillentas verdes, ya sea que sean negras, o ya sea que sean, ¿qué? Blancas. Pero no pueden ser color, ¿qué?
no pueden ser color roja. ¿Por qué? Por gnai. Porque puede causar gnai, puede causar una... Como no es bonito. ¿Por qué no es bonito? Porque la gente que lo... por gnai y por davar ajer. ¿Qué significa gnai y davar ajer? Gnai es porque la gente que lo ve, si es de color rojo, van a decir, mira, seguramente tiene ampollas, tiene todo eso, ¿sí? Y como está lleno de ampollas, cuando se lo puso, pues explotaron las ampollas y por eso se volvieron de color rojo. Gnai no es bonito, es desgracia para él, es algo, no es bonito. ¿Y cuál es la segunda razón? Davar ajer. ¿Cuál es davar ajer? Que van a decir que la persona, la razón que tiene los tefilín rojos es porque tuvo relación con su esposa, ¿sí? Con los tefilín puestos y era nidá, y por eso está rojo, como sangre. Entonces, por eso no se puede con color rojo, pero con los otros colores, verdes, amarillentos, ¿sí? Verde, digamos, negro o blanco, sí está permitido. Sigue diciendo la baraita, no es la Gemara, la misma baraita explica. Dice un segundo, la primera alhaja que dijimos, dice Rabbi Yehuda en la baraita, un segundo, hay una historia que pasó con el alumno de Rabbi Akiva que amarraba sus tefilín con retzuot que estaban hechos de ¿qué? De leshonot de tchelet, de manojos lana, manojos de lana azul, ¿sí? Entonces vemos de que, y vemos que era alumno de Rabbi Akiva. Sí, Rabbi Akiva no le dijo nada. ¿Acaso puede ser que un tzadí como Rabbi Akiva veía a su alumno que estaba haciendo algo incorrecto y no lo regañó? Mashma que está permitido. Entonces, como decimos que en la baraitá, al principio que solamente con cuero, le respondieron a Rabbi Yehuda, no, efectivamente. Rabbi Akiva, la razón que no lo regañó es porque nunca lo vio poniéndose este tefilín. Entonces, aunque lo hacía, pero Rabbi Akiva no lo vio. Otra historia que la Gemara trae con Urcanus, el hijo de Rabbi Eliezer ben Urcanus, ¿sí? Que pues, se amarraba sus tefilín con un manojo de leshonot shel argamán, que es argamán de púrpura, ¿sí? Un segundo. Sí. Con leshonot shel argamán, de manojo de lana, de color púrpura, ¿sí? Y no le dijo nada a su papá, que puede ser que Rabbi Eliezer veía a su hijo haciendo algo incorrecto, no le dijo nada. Vemos que efectivamente está permitido también con lana y no tiene que ser únicamente con piel. Le respondieron a Rabbi Yehuda, que trajo esta historia para preguntar. Dice, no, efectivamente, Rabbi Eliezer no veía a su hijo poniéndose este tefilín con manojos de lana púrpura y por eso no le dijo nada. Pero efectivamente nada más se puede con cuero. Pero de todas maneras, listo, la primera alajá está clara que nada más con cuero. Pero de todas formas, en la segunda alajá de esta baraita que nos dice que el color puede ser que ya sea verdes. El único color que no se puede es rojo, pero verde, negro, blanco, permitido. Dice la Gemara, contradice lo que dice Rabbi Yitzhak, que Rabbi Yitzhak dice que retzuot shechorot, negras alajá no shemesinai. Dice la Gemara, no es contradicción. En la baraita está hablando cuando la retzuá es negra por fuera, pero la parte que está tocando la piel es cuando nos dice, mira, puede ser verde, puede ser blanco, puede ser negra, ¿sí? Y la bitzha que nos dice shechorot, es shechorot la parte externa, la que se ve. Sí, eso es nada más shechorot, eso es nada más negro. Pregúntale a la un segundo, pero si la baraita no está hablando de la parte interna, o sea, la parte que toca la piel de la persona, ¿por qué hay gnai davar ajer? ¿Por qué hay gnai que vean que tiene ampollas o davar ajer? No se ve, esa parte interna no se ve. Dice, no, sí se ve porque a veces se voltea. A veces se voltea la correa. ¿Sí? Seguimos. Tana. Tefilín merubbaot alajala Moshe Sinai. Amar papá betifran o betofran, dice Rashi. Ube alachsona. Leima mesaya leha ose tefilato agula sakana ve'en ba mitzvah. Amar papá matni tiene de avida ki amguza. Ok, voy a explicar esta parte más como los Rishonim, ¿sí? No como Rashi, para que sea más fácil de entender, más sencillo. La Gemara trae una varita. Nos dice la varita lo siguiente: la ley, la halajá, que las cajitas de los tefilín, de que las cajitas de los tefilín, batat tefilín, ya sea de rosh o de yad, de cabeza o de mano, tienen que ser cuadradas. Merubbaot, ¿qué es? Cuadradas. ¿Se aprende de dónde? Es halajá le Moshe Misinai. Viene el papá y dice, para explicar esta varita, cuando decimos cuadradas, no es nada más la parte que superior, sino también puedo explicar según Rashi, voy a explicar según Rashi también. Dice la papá, betofran, también cuando coses por abajo, ¿sí? Tienes que cuidarte cuando estás cosiendo, que no jales mucho, presiones mucho la cuerda, porque si no, como es cuero en la cajita, se puede desformar y no volverse cuadrado. Y está incluido en esto, ¿sí? No, en lo que dice la papá, que tiene que estar cuadrado también abajo, ¿sí? También la titurá, no solamente la quetzitza tiene que estar cuadrada y también los cosidos, sino también la titurá, que es la base, ¿no? La mabartá, la titurá tiene que ser, ¿qué?
cuadrada. Así dice Rapapá, o sea que Rapapá Hatesh, que no solamente arriba tiene que ser cuadrado, sino también cuando vas a coser por abajo y por ende también la base tiene que ser ¿qué? Cuadrado. Y cuando digo cuadrado, eso es importante, cuadrado para nosotros es cuadrado todos los mismos lados exactos. Pero cuando dice merubá en la Gemara, en las Mishnot, muchas veces es también rectangular. O sea, para aclarar eso, Rapapá te agrega, no, tiene que ser que tenga la medida clásica del diagonal, ¿sí? Que tenga, ¿cuánto es? 1.4. O sea, que sea 1.4 del tamaño. O sea, que tiene que ser cuadrado cuadrado, nos aclara Rapapá, ¿sí? No rectangular. Viene la Gemara, así nos dice, así explica Rapapá la baraita. Repito, entonces la baraita dice que tiene que ser merubat y eso es que tiene que ser cuadrado, la jala Moshe Sinai. Dice Rapapá, no es nada más arriba, sino también cuando coses por abajo, tiene que tener cuidado que se mantenga cuadrado y también eso incluye que también la base titular tiene que ser cuadrada. Y cuando decimos cuadrado no es rectangular, que tenga 4 esquinas, sino cuadrado cuadrado, que tenga esa diagonal que sea 1.4, que es un aproximado, no es exacto. Ok. Así explica Rapapá. Ah, sí, eso explica Rapapá, así explica Rapapá la baraita. Viene la Gemara y trae una prueba de una Mishnah en Masejet Megillah, a favor de la explicación de Rapapá en la baraita. La Mishnah en Masejet Megillah dice que una persona que hace su tefilá, su tefilín de la cabeza, redonda, o sea que la parte de abajo, no, la superficie no es plana, sino es redonda, como un huevo o algo por el estilo, no se puede, ¿sí? Porque es sacaná. ¿Sí? Es sacaná. ¿Qué significa sacaná? Es sacaná, porque si se llega a pegar con algo, como está redondo, se le puede encarnar, se le puede meter en la cabeza. ¿Sí? O sea, explico. No hay mitzvah y por ende hay sacaná. Explico. Normalmente está escrito Shomer mitzvah lo yeda davarra. Una persona que está haciendo una mitzvah no le va a pasar nada. Pero cuando una persona, cuando acabamos de decir que nada más cuadrados son kasher, ¿sí? Y redondos no, pues entonces sí tenemos que tenemos que sospechar a sacaná. ¿Sí? De todas maneras vemos en la Mishnah entonces que no hay que hacer el tefilín redondo, sino tiene que ser ¿qué? Cuadrado. Como acaba de explicar Rapapá, la baraita prueba a favor de él. Dice Rapapá, no, el mismo Rapapá dice no hay prueba, porque ahí la baraita está hablando respecto a la superficie, lo que toca la cabeza, que no tiene que ser redondo, sino que plano. Pero no tenemos prueba de esa Mishnah de que puede ser como un anillo, así, que está así, o sea, que sea redondo alrededor, o sea, la base plana. Entonces no tenemos prueba de esa Mishnah que así es. Entonces sí, mi explicación ya la di en la baraita, dice Rapapá, que tiene que ser cuadrado literal por los lados. ¿Sí? Pero no hay prueba de la Mishnah Masejet Megillah que tiene que ser cuadrado por los lados. Puede ser una Mishnah ahí que lo único problema es que por abajo, donde toca la piel, puede ser, no tiene que ser redonda, sino plano, pero puede ser que sí puede ser arriba, sí puede ser redondo. Ok. Seguimos. Amar Rabuna. Tefilin kol zeman shepenet tabla kayemet kesherot. Rav Hasda amar nifseku shetaim kesherot. Shalosh pesulot. אמר רבא, דאמרת שתיים כשרות לא אמרן אלא זה שלא כנגד זה. אבל זה כנגד זה פסולות, וזה כנגד זה נמי לא אמרן אלא בחדתתה. אבל בעתיקתה לית למבה. אמר לאביי לרוסף היחידה מן חדתתה, והיחידה מן עתיקתה. אמר לקולך כי מיתרי לה בשלך ועד הרחלים עתיקתה, ואידך חדתתה. והנה מקולך דחימטרי במתנה עתיה אבטרי חדתתה, ואידך עתיקתה. Y la Gemara nos dice lo siguiente. Vamos a ver si aquí tenemos una imagen que nos va a ayudar más adelante. Perfecto. Para no confundirnos acá. Perfecto. Listo. Dice Rabuna, Tefilín Shenikreu. ¿Qué significa Tefilín Shenikreu? Tefilín que no se perforaron, porque perforaron hay un mahloket. Se rasgaron, se abrieron así. Un segundo. Sí, se desgarró, esa es la palabra, se desgarró. Shenikreu, ya sea de cabeza o de mano, la halajá es la siguiente. Mientras que penetabla, ¿qué es penetabla? El cuero exterior, externo, ora batim, sí, está completo y no tiene ningún hueco, ningún desgarre. El desgarre es algo que no es del ora batim externo, sino algo por adentro, algo así. ¿Está qué? Kasher. Obviamente es más relevante esto en el tema de Rosh, que hay divisiones abajo. ¿Sí? Ya es más complicado. Así opina aquí Rabuna. Entonces, otra vez, si tefilín se desgarraron, mientras que penetabla, o sea, ¿qué es penetabla? Or del batim, la piel de los batim externo está completo, no tiene ningún hueco, ningún desgarro, ni nada por el estilo, kasher. Así opina quién, Rab, una. Rab Hasda discute y dice, no. También si en el del Rosh, por ejemplo, es interno, ¿sí? Que se desgarraron, ¿sí? Dos de las divisiones internas,
está kasher. Pero si ya son 3 de las divisiones internas, ¿está qué? Pasul. ¿Sí? A pesar que por fuera esté completo. Así dice Rav Hasda. Viene Rabba y limita esta opinión de Rav Hasda. Dice todo lo que decimos que cuando solo dos internas se desgarraron sigue siendo kesherot. Es únicamente cuando se desgarraron 2 divisiones que no están una al lado de la otra. Por ejemplo, miren esta. Miren la primera, esta de acá. Aquí se desgarró un poquito. ¿Sí se nota aquí? Sí, un huequito aquí. Y esta de acá, que no son seguidas. ¿Sí? Esta con esta y esta con esta. Pero aquí no está seguido. Aquí no hay nada. Pero si se desgarró una seguida de la otra, acá, acá y acá, ahí también según Rav Hasda va a estar ahí también según Rav Hasda va a estar. Rav Hasda que dijo 2 kasher, 3 pasul, es 2 únicamente no seguidas, pero si son 2 seguidas como acabamos de decir, ahí sí está pasul según Rav Hasda. Y también cuando es una al lado de la otra, sí que decimos que está pasul, es únicamente cuando son nuevos tefilín, ¿sí? Nuevos tefilín. Que ahí decimos, el hecho que se desgarró siendo nuevo significa que la piel no es una buena, es un cuero malo, es un cuero que está dañado y por eso está todo pasul. Pero si es un tefilín antiguo y por eso se desgarró, por eso se deshizo, por eso le pasó eso, ahí decimos que todavía es kasher. Bien, Abai le pregunta a Rabbi Yosef, ¿y qué significa un tefilín nuevo para ti y un tefilín viejo? Le dice Rabbi Yosef a Abai, te voy a explicar. Cuando uno jala una piel, ¿sí? Y vuelve y se regresa a su normalidad, eso significa que es viejo, ¿sí? Sin embargo, si uno jala la piel y no se regresa, significa que es nuevo. Hay unos que dicen que la versión es al revés, no vamos a entrar en detalle. Otra forma como explicar nuevo y viejo, dices, es de la siguiente forma. Cuando uno tiene el tefilín, ¿sí? Tiene el tefilín aquí, y por dentro tiene que una retzua, y viene una persona, agarra el tefilín, la cajita del tefilín, y el otro jala la retzua, que la retzua es muy dura. Entonces, si uno jala la retzua y el otro jala para el otro lado, el bait del tefilín, y se mantiene fuerte, y siempre uno cuando jala la retzua, jala atrás también el bait, eso se considera que es nuevo. Y si cuando uno jala la retzua causa que se rompa el bait y entonces no jala el bait atrás, eso significa que es viejo. Y por eso es de que ya rompió o sea, el hecho que con mucha presión rompe la cajita del tefilín, significa que el tefilín ya está viejo. Ok, seguimos. Abaye, Habe Yativ Kame de Rabbi Yosef. Ifsikle retzua de tefile. Amarle maule miktere. Amarle ukshartam ketiv, shete keshiratama. Amarle Rabba Javere de Rabbi Yosef le Rabashe. Maule mitfere veaile le tfila de gav. Amar puk haze ma'amadabar. Amar papá gardume retzua. Bueno, hasta aquí. Expliquemos esta parte. Dice Abaye. ¿Qué pasa? Perdón, dice la Gemara. Abaye estaba sentado enfrente de Rabbi Yosef y se le reventó, se le rompió la retzua de su tefilín, se le partió en 2. Entonces le pregunta a Abaye a Rabbi Yosef, ¿será que puedo venir y amarrar los 2 extremos para ahorita unirlos? Le respondió Rabbi Yosef, no, respecto a tefilín está escrito en Devarim 6:8, ukshartam leotaria deja, que es ukshartam, que es shertam, uno tiene que amarrárselo tam, completo, no puede estar la retzua rota. ¿Sí? Viene Rabba Jabre de Rabbi Yosef y le pregunta a Rabashe, ¿qué pasa si se partió en 2 y no amarró los extremos, sino cosió los extremos? Y lo cosió por la parte interna, por la parte que va a la piel, de tal forma que por arriba no se nota. Ahí en ese caso se considera kshirat ma ukshartam y estaría kasher o no. Le respondió Rabashe a Rabba Jabre de Rabbi Yosef, ve y verifica que la gente acostumbra. O sea, la gente acostumbraba que cuando se partió el tefilín, ¿sí? No lo usaba más. Cuando se partió la cuerda del tefilín, ¿sí? No lo usaba más. Entonces significa que venir y juntarlos, no solamente a través de amarre, sino también a través de coser internamente, no se debe hacer. Porque si no, todo el mundo se hubiese acostumbrado a hacerlo. Seguimos. Amarra papá, gardume retzuot kesherot, velav miltahi. Mi de hambre viene rabijía, gardume tejelet de gardume aizov kesherim. Hatamu de tashmishe mitzvah ninhu, abalaja de tashmishe kedusha ninhulo. Ok, expliquemos esta parte. Viene Rapapá y nos dice la siguiente alajá. Gardumé. ¿Qué es gardumé? Un segundito. Gardumé retzuot son lo que queda de la retzua después de que se partió. Cuando se parte una retzua, se parte una correa, queda una parte. Entonces eso es como lo que queda, ¿sí? Es kasher. Dice Rapapá, es kasher.
Explico un poco más. En el tefilín de Rosh, ¿sí? Ponemos la Retzuá en el de Rosh por la Ma'abarta, ¿sí? Al igual que el de Yad en esta parte. ¿Sí? Después se amarra atrás con una Dalet, vamos a ver más adelante esto, ¿sí? Para que uno pueda colocárselo sobre la cabeza. Perfecto. Después de esa Dalet salen dos cuerdas, que uno las pone hacia adelante, hacia atrás, vamos a ver ahorita varias opiniones, pero salen dos cuerdas que van hacia abajo. Y esas cuerdas se consideran como los shiraim, los residuos, porque es lo que cuelga del nudo. Ahorita, ¿qué pasa si esos residuos se parten? De tal forma que ahorita lo que queda pegado a las dalet es los residuos de los residuos. Ya se parte, se volvió más pequeña. ¿Sí? Otra vez, lo que cae de las dalet de residuos, se le llama shiraim. Una vez se pica, una vez se parte, vuelve y se llama shireh shiraim. ¿Sí? Se llama gardumim. Entonces, el papá nos enseña que aunque no tenga ahorita la cantidad necesaria, la longitud necesaria para tener el shiur, que vamos a ver más adelante cuánto es el shiur, aunque no lo tenga, el hecho que lo tuvo, ¿sí? El hecho que lo tuvo antes, si ahorita se partió un poco más y ya no lo tiene, sigue siendo ¿qué? Kasher. Así nos dice el papá. Sin embargo, dice la Gemara, no es correcto eso. Y la prueba es lo que dice en Bener Rabbi Hayá, más adelante vamos a verlo en Daf Lamed Amud B 38b, que Gardumé Tejelet y Gardumé Ezov, ¿qué es Gardumé Tejelet? ¿Qué es Tejelet? Mitzvat, tzitzit, ¿sí? También hay en Jutzetzit, tiene que haber una cantidad. ¿Qué pasa si en el Ezov, si tenían la cantidad Ezov o Tzitzit? Tiene la cantidad, el shiur mínimo necesario. Después se partió, algo pasó y ahorita quedó menos, ¿sí? Entonces nos dice ahí, dice Bener Rabbi Hia, Ezov, Kesherim. Mashma, que únicamente esos dos, cuando antes tenía shiur y ahorita después se partió, ya no tiene Kesherim. ¿Por qué? Porque está Shmishe Mitzvah. Pero aquí en el caso de Retzuvot Tefilin, que está Shmishe Kedusha, Mashma que ahí no. ¿Sí? Y por eso discute la Gemara, tumba la Gemara lo que dice Rapapá. Explica un poco esto el concepto de Tashmishe Mitzvah, Tashmishe Kedusha. Brevemente lo explico para no entrar en mucho. Cuando tenemos cualquier objeto que es sagrado, hay tres niveles. Está lo que es Gufa Kedusha, que es el Gufa Kedusha. Está segundo nivel de santidad más light, Tashmishe Kedusha. Ya voy a dar unos ejemplos. Y después tenemos Tashmishe Mitzvah. Tashmishe Mitzvah, bueno, demos unos ejemplos para entender un poquito más. La parashá del tefilín, que es Gufa Kedusha. El tefilín mismo, la cajita del tefilín, no la cajita de plástico, la cajita. Cuando estamos aquí diciendo cajita, me refiero a la cajita de piel. También es Gufa Kedusha, porque tiene la Shin, que es el nombre de Hashem, Shakai. También se considera Gufa Kedusha. ¿Sí? Entonces, todo lo que es en la cajita del tefilín con sus parashot se llama ¿qué? Gufa Kedusha. Ahorita, ¿qué? La Retzuá, sí, un segundito. ¿Sí? Y también el de la mano, que no tiene la shin, como hay kesh con el de la cabeza, se considera gufa kedusha, el de la mano. ¿Sí? Ok. Después, cuando vamos a las retzuot, las correas, que con ellas se usa para tashmishe kedusha, para poder cumplir la mitzvah de que el tefilín puede estar con nosotros, a través de que uno lo amarra en la cabeza y en las manos. Entonces se considera tashmishe, sirve a la kedusha, sirve al gufa kedusha. ¿Por qué? Porque lo sirve de servir, me refiero, ¿sí? Porque servir de siervo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de eso uno puede amarrar. Entonces, tashmishe kedusha. Y hay otras cosas que es que Tashmishe Mitzvah, que es algo técnico, no es tan kadosh, pero para poder cumplirlo técnicamente necesito esto. ¿Sí? Por ejemplo, Tzitzit y el Ezov se consideran Tashmishe Mitzvah. ¿Sí? Para poder usar el Ezov para lo que se necesita, necesito usar el Ezov con esa cantidad. Bueno, no vamos a entrar en detalles. De todas formas, hay diferencias alágicas entre ellos. Por ejemplo, Tashmishe Mitzvah, que es el tercer nivel, se puede botar a la basura. ¿Sí? No hace falta que nizá. ¿Sí? También, ¿sí? Por ejemplo. Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en detalles. Pero de todas maneras, así la Gemara refuta lo que dice Rapapá. Que Rapapá dijo, repito, resumamos. Rapapá dijo que Gardumé Retzvot, lo que queda de las Retzvot que quedan, que salen, o sea, que se picaron y quedaron menos de la cantidad, aunque antes tenían la cantidad, decimos que es kasher. Dice, no es correcto eso, porque todo lo que decimos que es kasher cuando tenían shiur y ya no tienen shiur es, Bener Rabbi Hia lo dicen, sobre Gardumé Tejelet y Gardumé Zov. Ahí es kasher, que es Tashmishe Mitzvah, pero Tashmishe Kedusha, que es más estricto, puede ser que va a estar pasul, a pesar que antes tenían el shiur y ahorita, ya que ahorita no lo tienen, está pasul. Seguimos. Mijal de itlo shiura, bekama shiurayu. Amarra mi barjama, amarrish lakish, adetz bat tzerada. Rabkana mach ve kafuf, rabashe mach ve pashut. Ok. Ahorita bien la Gemara dice, de este diálogo último que tuvimos, podemos deducir que efectivamente las retzuot de los tefilín tienen una cantidad mínima requerida. ¿Sí? Porque dijimos, hablamos de un caso que tuvieron el shiur, pero ya no tienen el shiur. O sea que normalmente sí tienen un shiur mínimo. Y hablamos según Rashid del de la cabeza. ¿Sí?
Entonces, esa medida, sí, esa medida. ¿Cuánto es esa medida? Pregúntale a Kama Shiurayo, ¿cuánto es esa medida mínima que es requerida? ¿Sí? Dice la Gemara, dice Rami Barjama en nombre de Shlakish, ad etzvat tzerada. La cantidad que tiene que tener la correa es hasta el dedo que es tzerada. ¿Cuál es ese dedo? El dedo tzerada es el que viene de tzara, el que está al lado del pulgar, que es tzara al pulgar, o sea, el índice. ¿Sí? ¿Qué significa hasta el índice? ¿Desde dónde? ¿Sí? Dos opiniones. Rav Kana dice kafuf y Rav Ashi dice pashut. Kafuf es menos que pashut. Y explico. Rav Kana dice que se refiere cuando uno alarga esto, perdón, hasta este índice del dedo del medio. ¿Sí? Cuando uno alarga estos dos dedos, lo máximo posible, esto. Y Rav Ashi dice pashut. ¿Qué es pashut? Cuando lo que alarga el dedo índice con el pulgar, que es mucho más grande. ¿Sí? Ok, seguimos. Rabba katar lehu pashit veshadi lehu. Rabajá bar Yaakov katar lehu metelet lehu. Marbre de Rabana avid que didan. Ahorita la Gemara en esta parte nos enseña, listo, ya sabemos cuánto es la cantidad que tiene que quedar, ¿sí? La mínimo, todo. Y ahorita la Gemara dice, bueno, cuando uno se pone el tefilín de la cabeza, todo está perfecto. ¿Para dónde van esas cuerditas? ¿Qué se hace? Esas tres opiniones. Rabba amarraba el tefilín en su cabeza, después extendía lo que quedaba para que quede derechito las correas y después las tiraba para atrás. O sea, las correas que salían de las Dalet las dejaban ¿dónde? Atrás. Así hacía aquí en Rabá. Rabajá bar Yaakov dice no, se ponía el tefilín y después, como tenía el tefilín, las correas que quedaban de él eran muy largas, se las amarraba, se las trenzaba para que no se iban de un lado al otro, se las trenzaba. ¿Sí? Y Marbre de Rabana, tercera opinión, hacía como nosotros hacemos. ¿Que qué? Que las que caen no caen para atrás, sino las metemos ¿para dónde? Hacia adelante. Seguimos. Amar Rav Yehuda bre de Rav Shmuel bar Shilat mishme de Rav Keshe tefilin alajá le Moshe misinai. Amar Rav Nachman veno yehem lebar. Rav Ashaya veyativ kame de marzutra veithabcha le retzua de tefilin. Amar le lo savar lamar veno yehem lebar. Amar le lavadatai. Ok. Dice Rav Yehuda bre de Rav Shmuel bar Shilat en nombre de Rav lo siguiente. El nudo del tefilín, ¿de dónde se aprende? Alajá le Moshe misinai. ¿Sí? Dice Rav Nachman, el de la cabeza y el de la mano, los dos. Alajá le Moshe misinai. Dice Rav Nachman, agrega Rav Nachman y dice, esta alajá nos enseña que también, aparte de que el nudo es la alajá Moshe misinai, dentro de esta alajá también está incluido, se recibió de alajá Moshe misinai, que el kishut, la parte bonita del nudo, tiene que estar ¿qué? Hacia afuera, no pegando a la piel, sino hacia afuera, que se vea. O sea, en el caso del tefilín que tiene la dalet, los ashkenazim hay unos que tienen el cuadradito, pero hablemos de los sefaradí, ¿sí? Pero ambos representan la dalet, ¿sí? Tiene que estar hacia afuera, o sea, no la parte de dalet tocando nuestra piel, sino hacia afuera, ¿sí? Así será Nachman. La Gemara trae una historia. Rav Ashi estaba sentado enfrente de Marzutra y se le volteó la retzua del tefilín de tal forma que la dalet, sí, que estaba en el tefilín de Rosh, no se notaba por afuera porque la tenía volteada hacia su cabeza. Se viene Marzutra y le dice que ¿acaso tú no estás de acuerdo con lo que dice Rav Nachman? Que parte de la Alajá Moshe Sinai es no nada más el nudo, sino que también tiene que ser hacia afuera, se tiene que ver hacia afuera. Dice, sí, perdón, pero no me di cuenta, se me volteó, a veces uno se equivoca. Seguimos. Verraú kolame arz geshem Hashem nikra aleja v'yareu mimeka. Tanya, Rabbi Eliezer gadol omer elu tefilin sheba rosh. V'asiroti et kapi v'raite et ahorai. Amar Rav Hana bar Bizna amar Rabbi Shimon Hasidá melamed she'erá lo akadosh baruch hu le Moshe kesher shel tefilin. La hermana nos trae un pasuk en Devarim 28:10. Verau kol ha'me'aretz que Shem Hashem nikra aleja ve'yareu mimeka. Todos los pueblos, todas las naciones de la tierra van a ver el nombre de Dios sobre ti y te temerán. Dice Rabbi Eliezer Agadol en la Baraitá. ¿A qué se refiere el tefilín de la cabeza? Que todo el mundo lo va a ver y van a tener miedo de nosotros por el nombre de Hashem que está en él. Y después hay otro pasuk en Shemot 33:23. Va'asiroti et kapi ve'raita tahorai. Hashem le dice a Moshe que vas a ver la parte detrás de mí. ¿Qué le quiere enseñar a Hashem a Moshe cuando le dice vas a ver mi parte de atrás? Dice Rav Hana bar Bizna, el nombre de Rabbi Shimon Hasidá. Aquí vemos que Kadosh Baruj Hu tenía puesto un tefilín y le quiso enseñar el nudo que está en la parte de atrás de la cabeza. Amar Rabbi Yehuda que tefilín tzarich sheyeh lemala, כדי שיהיו ישראל למעלה ולא למטה, וצריך שיהיה כלפי פנים, כדי שיהיו ישראל לפנים ולא לאחור. Sí, bonito esto, dice Rabbi Yehuda. El nudo del tefilín del Rosh tiene que estar arriba. ¿Qué significa arriba? O sea, en la cabeza. Arriba en la cabeza, enfrente a la cara. ¿Sí? En la cabeza y no abajo en el cuello. ¿Por qué? Para así insinuar que Israel siempre esté arriba y no
abajo. Y por otro lado siempre tiene que estar, ¿qué? En el medio. ¿Sí? Hasta ahorita hablamos arriba. ¿Qué significa arriba? En el pelo y no en el cuello. Ahorita en el medio y no en los lados. ¿Por qué? Para insinuar que Israel siempre esté enfrente, en el medio y no atrás. ¿Sí? O sea, tiene que estar en el medio, enfrente a la cara, del que lo tiene puesto, o sea, derecho. En la mitad, de enfrente a la cara. Y no a los lados, ¿para qué? Para insinuar que siempre Israel esté hacia adelante y no hacia atrás. Por eso es importante colocarse en un lugar adecuado, porque no nada más es la importancia del tefilín, también es la mitzvah y también tiene estas verajot, todas estas insinuaciones que acabamos de decir. Seguimos. Amar Shmuel bar Bidri, Amar Rab, Veamrila Amar Bajarija, Amar Bajarija, Amar Rabuna, Veamrila Amar Menashe, Amar Shemuel Tefilín, me matai me bareja leem, Mishaat Anahatameini, Veamar Rabiuda, Amar Shemuel con la mitzvot kula me bareja leem, o vela siatan, Abayi Berraba, Damret Abayi, Mishaat Anaha, Vead Sheat Keshira. Escuchen bien esto, Raputa. Dice Shmuel Barbidri en nombre de Rab. Y hay unos que dicen que el que lo dice es Rabajá Barijá en nombre de Rabuna. Y hay otros que dicen que el que lo dice es Rab Menashia en nombre de Shmuel. Sea así, tres versiones quien dice lo que vamos a decir a continuación, pero la halajá es la siguiente. Una persona que se coloca el tefilín. ¿Desde cuándo? Mejor dicho, ¿en qué momento dice la verajá? Se coloca el tefilín. ¿Cuándo lo dice? Dice la Gemara Mishat Anahatan. Desde que se los pone. ¿Sí? Y de este lenguaje mashma, que la verajá se dice después de empezar a ponérselo. Pregunta la hermana, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel dice que todas las mitzvot, que tiene que decir bendiciones por ellas, siempre lo hace previo a hacerlas. Entonces, si es Mishat Anahatam, aparentemente es que dice la verajá después de colocárselos, no es Ovel Asiatán. Responde Abaye y Raba, ambos dicen, no. Mishat Anahá Ad Shat Akshira. ¿Cómo se pone? Primero se pone en el lugar y después se amarra. Mishat Anahatam, después de ponerte en el lugar, previo a apretar, previo a amarrar, ahí se dice la verajá. Entonces sí cumples que over la asiyata. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.